Bienvenidos a esta charla que vamos a tener el día de hoy sobre los criterios metodológicos para el cálculo del Producto Interno Bruto del sector primario. Tenemos a nuestra invitada conferencista, la licenciada María de Lourdes Mosquera González, quien es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana y con una larga trayectoria en el Instituto, en el INEGI. Ella además tiene especialidades en cuentas nacionales y un trabajo muy vasto en el instituto, además de brindar asesoría en cuentas nacionales a diferentes gobiernos de América Latina. Es un privilegio tenerla. Bienvenida, y pues le cedemos la palabra para que nos haga toda la exposición que ha preparado y que gentilmente ha estado dispuesta a compartir con nosotros. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto que me hayan invitado a compartir un poquito de lo que hacemos en el INEGI. 2 horas no son suficientes, ¿no? Como para exponerles el detalle de los cálculos. Traigo una exposición en general donde les voy a tratar a ustedes de exponer qué hacemos y cómo lo hacemos sin llegar a la suma y a la resta, ¿no? Porque realmente 2 horas es muy poco el trabajo. Qué bueno que les interese el sector primario, el sector agropecuario. Es algo que no es que no nos piden muy a menudo, ¿no? Solamente para las autoridades del sector o a veces algunos miembros de Hacienda y demás, pero casi en la academia es la primera vez que voy a dar un tema específico como es el sector agropecuario, que sí es algo muy difícil de medir. Y no sé si alguien quiere ocupar, aquí tenemos 2 sillas o se las quieran llevar para allá, me da pena, pero bueno, acá hay más sillas, hay 4 sillas si las quieren bajar, para que estén cómodos, adelante. Y me da gusto, les decía, que estén interesados en el sector. Acá podemos tener también o un espacito por ahí. Es un tema realmente muy fascinante desde el punto de vista que pues tenemos que lidiar un poco con la información, ¿no? También con aprender desde lo que es primavera, verano y otoño-invierno. Ahí está el punto de partida. Inclusive la experta en los cálculos me acompaña el día de hoy. Está aquí Armel Hernández, que es la jefa del departamento del sector agropecuario. Ella es la que hace los cálculos el día de hoy en el corto plazo y regionales, muy en el corto plazo. Y es algo que tenemos, yo les decía, siempre que platicamos con el secretario, ya que el secretario empieza a aprender qué es otoño, invierno, primavera, verano, qué es riego, qué es temporal, qué son los perennes, me cambian al secretario y entonces hay que volver a empezar, ¿no? Es un tema que realmente desde que yo estoy en el INEGI hace ya más de 30 años, siempre es una cifra, ustedes lo deben de saber, que eso les interesa, es una cifra muy política, es la parte de los dineros también, y ahora que estamos cerca de las elecciones, pues se vuelve realmente algo importante en nuestro país. Entonces, para enmarcar un poquito dónde estamos parados, bueno, el INEGI es responsable de la contabilidad nacional desde el año de 1981. A través de la ley, a través de los años y a través ya de la parte de la autonomía del INEGI, no solamente técnica, sino una autonomía total, estamos ya, que las cuentas nacionales son una exclusividad del INEGI y dentro de ella todos los cálculos que de ella emanan, ¿no? Todos los organismos internacionales que son los que marcan los manuales, porque nosotros estamos haciendo las mediciones de la contabilidad nacional a través de los manuales internacionales, siempre están muy en contacto con las oficinas de cuentas nacionales de todos los países. Inclusive, como bien decía el profesor, nosotros con la experiencia de México, con lo que llegamos a desarrollar en México, vamos y damos asesorías a otros países. No solo de América Latina, sino también inclusive ahora estamos en la parte de África o de Asia-Pacífico, porque hay temáticas como pudiera ser la contabilidad ambiental,
que es la que le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? La parte del turismo, la sostenibilidad ambiental. Tenemos nosotros y nos apoyamos y trabajamos sobre todo, por ejemplo, con el Fondo Monetario. En todas las implementaciones que hacemos a México para revisar los manuales, para hacer evaluaciones y para desarrollar programas para implementación. Nosotros van a ver al final de la exposición por qué también trabajamos en los programas de implementación de los nuevos manuales. ¿Por qué cambiamos de año base? Todo el mundo se pregunta, ¿y por qué cada 5 años? ¿Y por qué no cada 10? ¿Y por qué en México no es el terminado en 0? Bueno, se deben de recordar que en 1985 tuvimos el sismo, era el año que nos tocaba levantar el censo económico, y en ese año perdimos la parte del edificio de informática, entonces perdimos mucha información. Y decidimos no levantar el censo en el año económico en el año 85 porque, bueno, la Ciudad de México había quedado totalmente devastada, y se hizo el censo económico en el 88, y después del 88, por los lineamientos del ciclo de actualización económica, pues es cada 5 años, por eso México tiene una base en un año terminado en 3, en un año terminado en 8. Finalmente, en el año 2015, y con la autonomía total del instituto, se generan estos lineamientos de actualización de la información económica que no solamente tienen que ver con la contabilidad nacional, sino con las encuestas, con los censos, con los precios. Tenemos que tener siempre una actualización. ¿Por qué razón? Porque si ustedes ven y entran a la página de INEGI, toda esa parte que le llamamos y que los demógrafos nos ponen tache, que es la demografía de los establecimientos, que es cuántos nacen y cuántos mueren entre cada censo, en la parte del sector servicios, la parte de los establecimientos menores, es muy fácil que desaparezcan. Inclusive ustedes, los contadores nacionales, tenemos que ser muy observadores, ¿no? Entonces, bueno, alrededor de donde vivimos, ¿cuántos comercios no desaparecen y aparecen en pocos años? Eso nos hace tener esta actualización. Empezamos con sí la actualización del clasificador, pero primero son los censos, nuestro marco de referencia, nuestro universo, lo que nos dé el año de la base para las cuentas, para las encuestas y también para el índice nacional de precios. ¿Por qué el índice nacional de precios se va hasta el final o por qué las encuestas después que las cuentas? Bueno, porque el marco muestral de las encuestas es el censo económico. La base de las cuentas es el censo económico. Nosotros empezamos primero. Porque además la base de los índices de precios o los ponderadores del índice de precios al productor es la matriz de insumo-producto. Entonces es un ciclo de actualización que va como proceso. Por eso es que nosotros hacemos el cambio de año base ahora cada 5 años. ¿Y por qué se queda estipulado por ley? Para que el que esté en el INEGI, no importa que somos los que tenemos mucho tiempo o los nuevos, pues tengan una base legal para que siempre la información estadística de este país esté actualizada. Por eso se hicieron los lineamientos, para que no importa quién esté al frente de la estadística, eso se vaya actualizando. Toda la parte de las cuentas nacionales y sobre todo el sector primario tiene que ver, que esté enmarcado en esto que nosotros llamamos las buenas prácticas internacionales. Si bien es cierto, nuestro manual es el SCN 2008, implementado para México en el año 2013, con los resultados en el año 2013, hay otros manuales que vienen en acompañamiento. Y para el sector primario hay 2 manuales específicos, uno que está en Eurostat y otro que es de Fondo Monetario, sobre la estadística o las cuentas de la agricultura y la ganadería, o sobre las cuentas de la agricultura y la pesquería. Nosotros podemos ahí ver toda la nomenclatura y son sugerencias. Los manuales te dicen el qué hacer, pero no te dicen el cómo hacerlo. Sino te dicen, tienes que hacer una cuenta de producción, tienes que valorarla, tienes que medir y tienes que pasar el año agrícola, año calendario y tienes que sumar, pero no te dicen el cómo. A los países nos queda aplicar las metodologías a la estadística de México, a la estadística de los países. Aquí tenemos que todos los conceptos y definiciones y las normas y la clasificación y las publicaciones son iguales en todo el mundo, porque tenemos esa normatividad. Si nosotros buscamos el PIB del sector agropecuario bajo las cuentas nacionales de todos los países, contiene lo mismo, ¿no? Contiene o el sector de las actividades primarias. Tenemos en el sistema más de 455 variables. Estas variables fueron contadas por una colega de la Universidad de Nuevo León. Nosotros conocemos una sola, o le damos el marco a una sola, que es el PIB. Para nosotros el PIB es una sola variable.
La contabilidad nacional nos da información para más de 455 variables. El consumo, la formación de capital, aquellos que les gusta trabajar con aquellos que el banco tenía que eran los activos, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotros ya tenemos unas tablas de origen destino de la formación bruta de capital fijo, que son las que dan cuenta de los activos. Hemos desarrollado también lo que es la matriz de flujo de fondos, todo el sistema financiero en una entrada y salida. Estas variables, algunas las tenemos nacionales o las tenemos por entidad federativa. No todas las podemos traducir a entidad federativa. Y también con periodicidad, que puede ser la quinquenal, que es el cambio de año base, que es la matriz de insumo-producto, que es el cuadro de oferta y utilización, la parte anual de las cuentas de bienes y servicios o institucionales, trimestrales o mensuales como la parte ya de los indicadores que acompañan a todo el sistema. Y en estos indicadores, ¿cómo nos hacemos con todas las fuentes de información que podemos encontrar en el país? La parte interna es muy importante, sí, porque a partir del desarrollo de la contabilidad nacional en México, a partir de los nuevos manuales y a partir de todos los productos que tenemos en cartera, se ha desarrollado la estadística económica, la estadística básica, las encuestas en hogares, las encuestas en establecimientos y la compilación de los registros administrativos. No está por demás, aunque no es el tema, decirles que el día de hoy estamos trabajando conjuntamente con el área energética. ¿Por qué? Porque toda esta reforma en los hidrocarburos, en la electricidad, nos lleva a contemplar nuevas fuentes de información y nos lleva a contemplar nueva información que tenemos que captar de otro lado que no era la que teníamos cautiva, ¿no? Por las empresas. También tenemos todos estos registros, todo lo que ustedes pueden encontrar en las páginas de las secretarías, como son los anuarios, los datos, el anuario de pesca, el anuario de agricultura, el anuario de semanal. Toda esa información la estamos nosotros también captando. Anteriormente nos llegaba a las oficinas, ahora que están en línea, ahora que están en la web, lo que hacemos nosotros es una extracción de los datos. En específico del tema, pues tenemos el SIAP, el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, que pertenece a Zagarpa, y es toda la información. Todo el mundo dice, es que la información no está bien, es que no está bien levantada, es que no sirve, es que no da cuenta, pero es la única información que tiene el país, la información que proporciona el SIAP. No hay otra información que podamos nosotros decir que la sustituimos, como por ejemplo, ¿no? Tenemos a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, sí, que nos da modelos, marcas al mercado nacional y al exterior de las asociadas. Pero ahí tenemos la encuesta mensual de la industria manufacturera, que nos está dando cuenta de toda la producción, inclusive de las plantas, porque si ustedes van a la AMIA, el AMIA no tiene las plantas nuevas, como la Honda que tiene Puebla ahora, pero nosotros sí la tenemos en la encuesta. Entonces, esa es una estadística que podemos enlazar. En la parte agropecuaria, el INEGI, por ejemplo, y ya lo sabemos, no ha podido desarrollar censos agropecuarios por no contar con el presupuesto. Y tampoco, y solamente tenemos una encuesta bianual, la encuesta nacional agropecuaria, la ENA, que tenemos 2 levantamientos, pero solo se levanta para los principales cultivos y las principales especies ganaderas. No es un censo, quisiéramos hacer un censo igual que el censo económico, pero no tenemos el recurso, ¿no? Tal parece que a nadie le interesa que tengamos un censo agropecuario, porque nosotros lo proyectamos, nosotros lo programamos, hacemos inclusive el levantamiento de todos los predios y demás, tener el marco completo del censo, y después no hay el recurso para el levantamiento. O sea, la única información que existe es la que podemos tener en el Atlas Agroalimentario, en la parte de los anuarios, que ahora lo encuentran en un sistema que se llama SIACON, antes era un libro, ¿no? Ahora es el sistema, y también los avances agropecuarios mensuales, que al día de hoy son 64 cultivos. Tenemos aquí las ligas en la presentación que les voy a dejar, hacia donde puedan ustedes poder extraer la información de estos 3 grupos que tiene la Zagarpa, que tiene la producción agrícola, de la ganadera, la pesca y la acuicultura. Ustedes pueden extraer información de seguimiento mensual, información anual, de todo lo que tenga que ver con la producción, e inclusive algunas cosas del consumo intermedio.
si la disponibilidad de los datos nos diera para que nosotros hiciéramos cuentas de producción, nuestra ecuación que conocemos todos del PIB, producción menos consumo internet igual al valor agregado, seríamos realmente felices. Los contadores nacionales, ustedes también, ¿no? Porque tendríamos toda la información y estaríamos en la primera línea, cuentas de producción, en la forma de medición ideal. Para los cálculos del año base tenemos toda la información, porque tenemos el censo y tenemos investigaciones propias. Para los cálculos anuales, en algunos casos del sector agroalimentario también. Ahora vamos a platicar más adelante porque es una proporción. Pero para la parte de corto plazo, la parte regional, cada vez si nosotros nos vamos de mensual a trimestral o de trimestral a mensual, y si después eso en lugar de ser nacional lo queremos tener por entidad federativa, la información escasea. Y escasea, ya podemos tener a veces producción, podemos tener ventas, podemos tener ingresos, podemos tener hectáreas, podemos tener personal ocupado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos usando a lo largo del camino? Cualquiera de estas variables. En el caso del sector agropecuario tenemos hectáreas sembradas, hectáreas cosechadas, producción obtenida y precios medios rurales. Con eso nosotros nos tenemos que hacer en el corto plazo y en el regional, así como dicen, un poquito ahí se hacen bolas, se hacen hectáreas, ¿no? ¿Cuál es por acuerdo trinacional, toda la información de interés nacional, llámese estadística básica, encuestas o censos o cuentos nacionales, tienen que utilizar el clasificador industrial de América del Norte y todas sus actualizaciones. Y eso está en un acuerdo de 3 países. Cada 5 años se actualiza el CIAN. Nosotros ahora estamos usando, en lo que estamos publicando, estamos usando el 2013. En lo que se va a publicar, se va a utilizar el 2017, ¿no? 17. En lo que ya en el levantamiento del censo, que ya estamos preparando, ¿no? El próximo año se va a levantar el censo con el año 2018. Nosotros decimos que tenemos 1059 clases, en el CIAN sí, pero no todas se miden en México, y no porque no haya información, simple y sencillamente porque no todas las actividades se producen en México. Una de ellas es, por ejemplo, la producción de vapor de agua que tiene Canadá, que hace para que de las alcantarillas salga vapor de agua y en la calle no se sienta tanto frío. México no tiene esa producción. O la producción de armamento que tiene Estados Unidos. Así como ellos no tienen la producción de tortillas, ¿no? Entonces hay clases que son muy propias de los países, ¿no? Hay clases que son muy propias de los países y entonces de tal manera que nuestra matriz de insumo producto publicada por el INEGI tiene como 830 clases. Ajá. A nivel de 830 clases es como que podemos nosotros consultar la matriz de insumo producto. También tenemos una comparabilidad internacional que es un empate entre lo que es el CIAN y lo que es la SIU. En este momento en el mundo se está publicando la SIU Revisión 4. Si ustedes van y encuentran una información del sector agropecuario, a lo mejor en el Fondo Monetario, a lo mejor en el Banco Mundial, y no es igual a la publicada por el INEGI como sector actividades primarias, se debe a que la SIU no tiene los servicios relacionados con la agricultura, ni con la pesca, ni con el forestal. Ellos solamente tienen la producción. E inclusive la acuicultura no está en la SIU como parte de las actividades primarias. Entonces tenemos que ver que esa diferencia es por el clasificador que se puede usar para generar un cuadro a un organismo internacional o el que publica el país. La actividad industrial, por ejemplo, la actividad industrial, para que sea comparable en el mundo, no tiene que tener construcción. En el caso de México tiene la construcción incluida, porque es una actividad que es muy importante para nosotros, con más del 20% del PIB, y además es como nuestro indicador adelantado de lo que pudiera, porque nos arrastra la economía, ¿no? La construcción es como un indicador adelantado. Las actividades relacionadas con el sector, y aquí viene una de las grandes, y ahí la tuve que pintar de rojo, que es la acuicultura, que debería estar en la pesca según las autoridades de pesca o del CIAP, pero el CIAN lo que hace es una clasificación por función de producción. La acuicultura, su función de producción no es igual a la pesca, es igual a la ganadería. Por esa razón la acuicultura está del lado de la crianza, del lado de la ganadería.
Y tenemos todos los servicios relacionados. Esos servicios que en el CIAN están realmente en servicios, en el sector terciario, acá los tenemos en el sector primario. Todo lo relacionado, que puede ser la fumigación, no sé, el despepite, la primera parte del siguiente nivel de la producción. Un ejemplo de lo que medimos con información que genera el INEGI es el PIB trimestral. El PIB trimestral, el 68.9% del PIB trimestral se genera con información elaborada en la casa, elaborada por el INEGI, generada y actualizada y fortalecida en el instituto. Y si pueden ver las actividades primarias, la mayor parte de su fuente es externa. Toda la información viene del CIAP y de Semarnat. Es las únicas fuentes que tenemos. ¿Cómo vamos a medir este PIB? Bueno, en general, los tres métodos teóricos, los que tenemos en el libro, los que podemos nosotros poner en un cuaderno y decían, bueno, yo tengo muchos años siendo la responsable del PIB trimestral en México, ¿no? Entonces decían, realmente el PIB trimestral publicado es el que sale de tu escritorio. Yo les puedo afirmar que sí. ¿Por qué? Porque el PIB está generado a través de un sistema, del sistema de cuentas nacional. Por lo menos para el PIB trimestral tenemos que medir 2 ecuaciones. El manual así te lo marca. Tienes que medir dos ecuaciones. Ahorita estamos en el trámite de la tercera ecuación. Pero bueno, si tú dices, vas a mover el PIB y dices, o creció o cayó y le tienes que poner, o sea, no le pongas 2 menos 2, 7, ponle menos 2. Ese 0,7 lo tienen que traducir en millones de pesos. Y esos millones de pesos que le tienen que poner de más, cuando vienen a la segunda ecuación, ¿a quién se los van a poner? Al consumo intermedio, al consumo final, al del gobierno, a las exportaciones, a las importaciones. Tenemos datos duros, datos de información directa, importaciones y exportaciones por fracción arancelaria, todos los conocemos. Los datos del gobierno también, ¿no? Entonces, y cuando hace la tercera igual, o no lo pueden mandar a un saldo, porque no el saldo sería muy grande. Entonces, el resultado que viene del PIB, del PIB anual completo, cumple las 3 ecuaciones. El PIB trimestral cumple 2 ecuaciones. Por esta razón, es imposible que alguien diga, ah, no, la agricultura no me gustó, el comercio no me gustó, el turismo no me gustó, los hoteles. Sino realmente lo que nosotros nos toca como contadores nacionales, como los hacedores de la estadística de este país, de la contabilidad nacional, es ir y decirle, así como ahora estamos exponiendo, a quien corresponda, por qué razón la agricultura creció o cayó, o el turismo creció o cayó, o los hoteles, o el comercio. El método de la producción es el que tenemos nosotros el que tenemos como más fortalecido. ¿Por qué razón? Aparte de tener los censos económicos completos para el sector, para la parte de la producción tenemos encuestas mensuales que te estamos levantando más de 31,000 empresas o 110,000 establecimientos mensualmente para los cálculos que elabora la contabilidad nacional, más todos los registros administrativos que podamos tener en la cabeza, por lo menos las fracciones arancelarias, que tienen que ver que son más de 20,000 fracciones arancelarias entre importaciones y exportaciones. El método de la demanda además va a incorporar a la balanza de pagos, a la balanza comercial, a las estadísticas de las finanzas públicas y otras más, ¿no? Y si nos vamos al método del ingreso, pues ya consideramos registros del SAT, consideramos encuestas en hogares, entre otras. Y muchos dicen, ¿por qué encuestas en hogares? Bueno, porque la parte informal no la podemos levantar en establecimientos, la tenemos que levantar en hogares. Todas las mediciones tienen cálculos informales. De tal manera que al día de hoy, cálculos anuales cumple los 3 métodos, cálculos trimestrales y mensuales cumplen los 2 métodos por el manual, y los regionales solamente pueden ser por el método de la producción. Y ahí viene la pregunta, ¿y por qué no hay matrices regionales? La parte más difícil de las matrices regionales, y si nos podemos regresar a la ecuación, la parte más difícil es el sector externo. ¿Por qué razón? Porque no solamente tenemos que conocer lo que importamos y exportamos con el resto del mundo, sino también los flujos entre los estados. Todo lo que sale de un estado a otro es exportación, y todo lo que entra a un estado es importación. Esos flujos no tenemos registro.
Entonces no podemos hacer la tercera ecuación del PIB. Y la otra parte son los impuestos, porque hay impuestos locales, pero también hay impuestos federales, y los impuestos federales los tendríamos que asignar de manera local. Entonces, eso nos complica mucho hacer una matriz de insumo producto bajo la normatividad o bajo la técnica de la contabilidad nacional como la aplicamos en el país. Por esa razón, la mayor parte de las matrices regionales pues son esquemas estadísticos, más que tener información directa. Por eso, aún así nosotros estamos trabajando en hacer algunas variables del ingreso o algunas variables del gasto, pero no podemos hacer el cálculo completo. El sector externo, si bien es cierto, ya pueden tener exportaciones de origen por entidad federativa, no sabemos las importaciones. Las actividades primarias que participan con el 3.1%, dijeran los países, yo no me preocuparía por la medición. Es la medición más compleja que tenemos en todas las cuentas nacionales, la parte agropecuaria. Pesa 3.1 en el año de la base y en el último año 3.4 del total del PIB. Y no hablamos del valor agregado, sino del PIB completo, el que ya tiene la parte de los impuestos netos a los productos. La agricultura es la que es la más compleja en sus mediciones, ¿no? Porque tenemos nosotros, primero comprende muchas actividades que tienen que ver con la siembra, con el cultivo. El valor agregado en la agricultura no solamente se genera cuando voy a cosechar, sino desde que voy sembrando. Y si vemos esa tercera ecuación del PIB, donde estamos pagando remuneraciones, es parte del PIB, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a incorporar a un cálculo agrícola la siembra, los cuidados, las cosechas y sobre todo, por ejemplo, los perennes, ¿no? Porque los árboles perennes todos son formación de capital. Si nos vamos a la ganadería, todo el ganado reproductor es formación de capital. Entonces la agricultura pues contribuye con un hogar. Estamos nosotros, en los cálculos anuales, tenemos más de 700 cultivos. Todo el anuario, así como lo encuentran en la página de SEAC, entra a los cálculos anuales. Más de los 700 cultivos con sus precios medios rurales, sus superficies sembradas, cosechadas, siniestradas, la producción y además todo lo que necesitamos de insumos para hacer la cuenta de producción. En el corto plazo o los seguimientos mensuales, lo que todos los días ustedes pueden ver que sale en el IGAE, que sale en el ITAE, o que sale en el PIB trimestral, la parte agrícola se mide con 64 cultivos de seguimiento mensual. Esos 64 cultivos, que para todos nos parecería que son pocos, representan el 90% del valor de la producción en el año de la base. A nivel internacional, un indicador de corto plazo con el 70% de cobertura es óptimo. Nosotros andamos arriba del 90% en todos los indicadores. Y tenemos, como bien les decía al principio, lo primero que tenemos que aprender es cuál es el ciclo, ¿no? El otoño-invierno y el primavera-verano. Y cuándo inicia y cuándo termina. Esta es una lámina que tiene que ver con el maíz, o más se acerca al maíz, ¿no? ¿Y por qué la del maíz? Porque pues, el maíz pesa el 20% del cálculo, 21%, 19%, en la base, nada más la producción de maíz. Andamos ahí cerca de 15 millones de toneladas de maíz. En el otoño-invierno tienes 3 millones de toneladas y el resto en el primavera-verano. ¿De dónde empieza y en dónde termina? Si nosotros tenemos que hacer una medición de enero a diciembre, el ciclo agrícola empieza en septiembre y termina en marzo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un corte. Un corte para decir, vamos a medir de enero a diciembre. Cuando nosotros queremos medir de enero a diciembre, entonces hay 3 ciclos agrícolas. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos la cosecha o parte del final de la cosecha de primavera-verano de un ciclo, del ciclo N-1. Luego esta parte del ciclo que estamos midiendo, cuando hay que dejar fuera las siembras y esta última parte de las cosechas, pero también necesito sumarle las siembras del próximo ciclo. Para yo meter a la agricultura en ese año, tengo que medir esto o sumar todos estos pedacitos. Este es un calendario típico, les decía, del maíz, pero cada cultivo tiene su propio calendario, no todos se comportan igual. Nosotros tenemos un calendario para el otoño, invierno y primavera, verano, para cada uno de los cultivos de seguimiento mensual, que son 64. Pero no solamente los tenemos a nivel nacional, los hacemos por entidad federativa.
el cálculo de este país del corto plazo del sector agrícola. La suma del total es la suma de los estados. ¿Por qué razón? Porque en cada estado tiene diferentes precios. Y si nosotros no tomamos la parte del desarrollo de los estados en el sector agrícola en cuanto a precios, en cuanto a veces excedentes, exportaciones, importaciones, a nivel nacional, el ponerle un precio promedio a nivel nacional no nos está reflejando a los estados. Nosotros hacemos cálculos estatales trimestrales del sector agrícola. Por esa razón, el nacional, el mensual nacional y el trimestral nacional sale de la suma de todos los estados. Entonces nosotros tenemos que hacer un calendario de siembra cosechas por ciclo agrícola para los 64 cultivos para todos los estados que tengan producción. ¿Qué información estamos compilando? Bueno, la del CIAP es la más importante, ahí entramos, la tomamos, estamos al pendiente. Tenemos diversa información para los costos de producción. Nosotros seríamos muy felices si los costos de producción en cualquier fuente de información estuvieran dados para un año, no importa que no fuera el año básico. Nosotros encontramos variada información de los costos. A veces tenemos el otoño-invierno del maíz de Jalisco en un año 2013-14. Y luego tenemos el de primavera-verano del maíz de Jalisco en el 15-16. Y luego encontramos el del trigo de Guanajuato en otro momento. Y encontramos, tenemos que hacer una compilación y después tenemos que hacer una alineación de los costos de producción. Eso nos lleva casi el trabajo de año y medio, 2 años de trabajo, para poder establecer costos de producción en el año de la base por entidad federativa y cultivo. Y ciclo, porque tenemos costos de producción para el maíz del otoño-invierno de Jalisco y del primavera-verano de Jalisco. Para el otoño-invierno de Sinaloa y para el primavera-verano de Sinaloa para el maíz. De tal manera que andamos manejando cerca de, no sé, N número de costos de producción para las hectáreas o del tipo de tecnología, porque también tenemos que ver si son de riego, si son de temporal o son altamente tecnológicas. Bueno, eso nos lleva realmente un trabajo muy grande. Ya después tenemos los programas de siembra y producción que nos van diciendo hacia dónde va la agricultura. Tenemos datos preliminares que se van cerrando en septiembre, en diciembre o en marzo, y luego tenemos el anuario, ¿no? Que viene por ahí del mes de julio a agosto. Y más adelante vamos a tener un cuadrito donde dice dónde estoy. ¿Qué información tenemos compilada para el último año base? Bueno, sí, el censo agrícola del 2007, que es muy lejos, está muy lejos, pero lo hemos actualizado con las encuestas nacionales agropecuarias que tenemos del 14 y del 12. Para poder ver, sobre todo, la evolución, ¿no? Esas encuestas no están para todos los cultivos, pero sí tenemos los principales, aquellos asociados al 90% de la producción. Tenemos los índices nacionales de precio productor, los de precio consumidor, tenemos los precios medios rurales que nos da Zagarpa, también tenemos la importación de los productos agrícolas por fracciones y las exportaciones. Eso lo tenemos dentro del INEGI. De otros lados, y nada más es así como una muestra, porque tenemos muchas más fuentes de información, podemos traer el Sistema Nacional de Información de Integración de Mercado, también la parte de la tarifa eléctrica. Cuando tenemos inclusive tenemos la precipitación fluvial, porque cuando la precipitación fluvial no es la adecuada, tenemos que usar el uso del riego agrícola, y eso nos hace que el costo de producción sea mayor y que el Producto Interno Bruto sea menor. Yo voy a tener una producción, pero mi costo de producir al contratar una tarifa de riego agrícola va a subir, y entonces me va a disminuir el valor agregado o el PIB. A veces no solamente el PIB disminuye por la producción, sino también por los costos. Entonces tenemos también la parte de los seguros, tenemos la parte de los salarios, cómo se va incrementando, y bueno, ahí tenemos una larga lista de información. Para los costos de producción, además, estamos también utilizando las investigaciones que hacen en las universidades. No solamente nos quedamos con la información dura, sino también todas aquellas universidades expertas en esto del tema, nosotros nos hacemos llegar toda la información. Tenemos o generamos más de 900 estructuras de costos para los 67 cultivos agrícolas para el año de la base. ¿Qué tratamiento le damos a los costos de producción? Los costos los tenemos que clasificar. ¿Cuáles son insumos? ¿Cuáles son labores culturales? ¿Cuáles son
de cultivos. Hay algo inclusive que nosotros en algún momento que estuvimos trabajando, decían, vas a poner el costo que dice cuidados nocturnos o no. ¿Qué dirían ustedes? ¿Se ponen o no se ponen los costos de cuidados nocturnos que solo hay para algún tipo de parcela? ¿No? Nosotros decíamos, bueno, no es un estándar de un costo de producción, ¿no? Es una parcela que puede tener alguna otra producción de otro tipo de cultivo que no tiene nada que ver con esto que estamos viviendo. Entonces vamos discriminando inclusive algunos costos y tenemos que clasificarlos. Creo, y traigo en la mente que traíamos tan solo para el maíz, tuvimos que clasificar más de 65,000 registros, nada más para el maíz. Ir clasificando uno por uno, qué es producción, qué es consumo intermedio, qué es valor agregado, ¿no? Las cuentas de producción de los cálculos anuales que se hacen para todas las clases, ahora están por clases de actividad, ahora son del año calendario. Se acordarán que en la base anterior hacia atrás siempre teníamos dos cálculos del PIB. Uno para los cálculos anuales y otro para los de corto plazo. Los cálculos anuales se hacían por el año agrícola, o sea, abarcaban 3 meses de siembra y 3 meses de cosecha más del año natural. Y no estaban incorporando los otros años agrícolas. Y la parte del cálculo de corto plazo trimestral ahorita solamente tenían de enero a diciembre. Era una observación a nivel internacional que teníamos sobre los cálculos agropecuarios y era una sugerencia de todos los usuarios que nos habían hecho en la consulta pública del año base 2008 y del año base 2013 que asimiláramos los cálculos agrícolas, que los pusiéramos como año natural. Ahora, con la base 2013, los cálculos agrícolas están en año natural. Aún así, nosotros tenemos que medir la cuenta completa, toda la producción, y no solamente nos quedamos en la producción. A la producción le tenemos que poner la formación bruta de capital fijo, como son las plantaciones perennes y como es la construcción por cuenta propia y la mejora de la tierra. Todos estos conceptos que ahora vienen en el manual SCN 2008, pues tenemos que ir incorporando a los cálculos, no solamente quedarnos en la medición de la producción, cantidad por precio, también tenemos que incorporar todo lo que nos piden, ¿no? Y toda esa parte de la formación de capital, que antes eran gastos de consumo intermedio, ahora salen de la esfera de la producción y se van a la formación de capital. Eso hace que tengamos más valor agregado, porque ya no son gastos, ya el consumo intermedio es menor. En porcentaje no es muy alto, pero sí los tenemos que trasladar a la formación de capital. Para todos los costos de producción tenemos que ver, ya una vez que clasificamos en la estructura de costos, tenemos que darle seguimiento a lo que pueden ser pues, las semillas, los combustibles, los envases, las refacciones, para el sector, lo que estoy usando el sector agropecuario. Y por el lado del valor agregado, sí se obtiene por diferencia, pero también tenemos que identificar las remuneraciones, el personal ocupado, los subsidios a la producción y el excedente. Inclusive hay una mejora a la parte de la economía informal. Anteriormente teníamos sector informal en el agropecuario, pero a partir de los nuevos manuales de la economía informal dicen que toda la ocupación de la parte del sector agropecuario son otras modalidades de la informalidad. ¿Y qué entendemos como otras modalidades de la informalidad? Aquellos que estamos trabajando para un grupo, para una empresa, pero que no tenemos seguridad social, ¿no? Entonces todos los que no tienen seguridad social entran como la parte de otras modalidades de la informalidad. Pero también está la autoproducción, también está el autoconsumo, y también está todo esto que nosotros llamamos pero sí es otras modalidades de la informalidad. No es sector informal, no es sector informal como el que salgo y pongo en mi puerta una mesita y vendo, no, porque tienen que ver con la tierra, y como tienen que ver con la tierra, esa parte del valor de la tierra, por eso los estamos identificando en otro lado. Les decía, aquí nos mostramos un ejemplo trimestral, intenté poner un mensual pero se pierde, lo hacemos mensualmente. El cálculo agropecuario de corto plazo se hace mensual. Se hace mensual y se hace para el otoño-invierno, para el primavera-verano y para los perennes. Tenemos que saber en porcentajes cómo van avanzando las hectáreas.
Esto lo hacemos con las hectáreas. Hectáreas sembradas, hectáreas cosechadas. Para que nosotros lleguemos a las hectáreas cosechadas, a las hectáreas sembradas hay que restarle las hectáreas siniestradas. No todo lo que se siembra se cosecha. Inclusive en algunos estados hemos llegado a perder toda la siembra. No recuerdo el año, cuando en el 2011 en Sinaloa se perdió toda la siembra del maíz y tuvo que haber una resiembra. Entonces todo es como el terremoto, como el sismo. Estamos midiendo o no estamos midiendo toda la demolición en la construcción. Sí, la demolición se mide en la construcción. Lo mismo pasa en el agropecuario. Si se pierde por plaga, por inundación, por heladas o por cualquier cosa climática, lo que nosotros o lo que nos registran sobre resiembras, pues sí ya se pagó la primera siembra, pero también se paga la segunda resiembra. No necesariamente el valor agregado es cero, porque ya pagamos parte de las remuneraciones en la primera siembra. Entonces, aun cuando la producción puede llegar a ser cero, el valor agregado no puede ser cero. Entonces vamos generando calendarios de siembra cosecha. ¿Para qué generamos los calendarios? Para poder asignar lo que está antes del año o lo que puede estar después del año. Con esta asignación, a través de los calendarios, nosotros podemos también valorar y evaluar cuando se adelantan las siembras o se retrasan las siembras, o se adelantan las cosechas y se retrasan las siembras. Las cosechas, porque si ustedes ven que tenemos aquí, pudiéramos nosotros suponer que en el año 75, y creo que este es un ejemplo del trigo, que en el año 2015 se retrasaron las siembras y se hicieron hasta el primer trimestre, con lo cual nos lleva a que las cosechas se fueron adelantando. No todas las tenemos aquí en el tercero. Y acá las cosechas en el siguiente periodo fueron infinitas. Entonces, esto nos permite a nosotros asignar a dónde va la cosecha o cómo va el avance de la cosecha. Lo hacemos mensual, lo asignamos mensual. ¿Qué es lo que asignamos? Bueno, hacemos una matriz de distribución. Esta es los coeficientes que vamos encontrando nosotros cuando hacemos la estructura de costos que les hablaba. Nos quedamos con la estructura de costos del valor agregado, del PIB. Y esa estructura tiene que ver con los salarios, la depreciación, el excedente de operación y los impuestos, en donde nosotros vamos asignando o hacemos una matriz para decir que en este ciclo, en esta parte del otoño-invierno 2015-2016, la asignación del valor bruto de la producción tiene que ver con estos coeficientes, ya una vez que asimilamos las siembras con las cosechas. Y entonces ya sabemos cuánto, en este caso creo que es el trigo, cuánto le tendríamos que poner en el ciclo otoño-invierno al trigo en el año 2015 y en el año 2016 en los trimestres que le corresponde al otoño-invierno. Para las cuentas regionales, imagínense multiplicado por 32. Si tengo 64 lo multiplico. No todos los estados tienen todos los cultivos y tampoco tenemos información para todos los costos. Lo que hicimos fue hacer una lista de identificar los principales cultivos de los estados para que a los principales cultivos les hagamos una estructura de costos. El resto de los cultivos los hacemos con la estructura de costos nacionales, porque si no, nunca íbamos a acabar. Nos tardamos como año y medio en hacer el cambio de año base en el sector de la agricultura. Dejen el sector primario, solo exclusivamente la agricultura. Tenemos tres formas de hacer la parte regional. La ascendente, que es sumando los estados para llegar al nacional. La descendente es, tengo el nacional y encuentro un indicador para distribuir en los estados. Nosotros tenemos esas dos partes, ¿no? El sector agropecuario tiene el método ascendente. Todos los estados se hace el PIB y se suma al nacional. A veces tenemos que el consumo intermedio lo tenemos que hacer, no tenemos más que la distribución. Tenemos el nacional y distribuyo por estado. Entonces a eso se le llama método mixto. Cuando las dos variables suman hacia el nacional, se usa el método ascendente. Cuando las dos variables se distribuyen del nacional a los estados, se usa el método descendente. Pero si usamos una variable por un método y otra, entonces la catalogamos como mixto. Y eso nos lo permite el manual. ¿Qué es lo que pasa en el trimestral, en el muy corto plazo? Ya una vez que nosotros encontramos los valores que tienen que ir en cada trimestre, en cada mes
de cada cultivo y en esa gran matriz que tenemos de valores, hacemos un índice de volumen físico que nos permite conocer la producción. Después hacemos una estimación del consumo intermedio con una relación insumo-producto y obtenemos por diferencia el valor agregado. Este es un resultado mensual, es una hoja de nuestros resultados del cálculo, donde podemos apreciar que en los meses de octubre a junio de aquí del otoño-invierno para el arroz Palay, este es el nacional, es la suma de todos los estados, pero nosotros podemos ir seleccionando cada uno de los estados. Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, tiene la misma hoja de resultados en donde ya tenemos valorados a precios constantes y distribuidos en los meses que le corresponde el valor ya sea del otoño-invierno o de primavera-verano para cada uno de los cultivos de seguimiento mensual. Y con este resultado ya de la suma, nosotros hacemos los totales, que los convertimos después en índices de volumen físico, y con ello ya podemos ver si tenemos un crecimiento o una caída a nivel. De tal manera que todos los meses, cuando nosotros hacemos el indicador global de la actividad económica y le ponemos la agricultura al cálculo, sabemos de dónde proviene, ¿no? Si nosotros queremos ver qué estados están impactando a la caída o al crecimiento, aquí por ejemplo nosotros sabemos que en el mes de enero del 2018 la agricultura cayó menos 1,93 y fue impactada por el Estado de México, por Sonora, por Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas y Veracruz, y que no les alcanzó para el crecimiento que tenía Michoacán, Guadalajara y Puebla, y la caída fue de menos 1,93. Para este 1,93 sumamos las 32 entidades. Pero también lo podemos saber por cultivo. Para este menos 1,93 sumamos los 64 cultivos. Aquí sabemos que los cultivos que nos están impactando en enero son el tomate, el trigo grano, la fresa, el pepino, el chile verde y otros más, porque no podemos poner los 64 en esta línea, son los más importantes, pero ya nada más con el primero y el segundo ya tenemos más de 1,93 y no les alcanza ni al espárrago, ni a la zarzamora, ni al aguacate para poder nivelar ese valor. Todos los meses nosotros tenemos esta información para evaluar el crecimiento del sector agrícola en el país. Indicadores asociados, no nos quedamos solamente con el cálculo, tenemos que ver si tienen consistencia o no tienen consistencia los resultados. Hacemos un seguimiento hemerográfico casi diario de todos los estados, de tal manera que sabemos si hay inundaciones, si hay heladas, si hay pérdidas, si hay plagas. Ajá. Por ejemplo, ahora todos sabemos que no hay huevo en el supermercado, ¿verdad? ¿Sabemos por qué no hay huevo en el supermercado? La mayoría dice, como las chicas que me ayudan en mi casa, ¿no? Es que van a subir el precio. Esa es la mayoría, dice, es que quieren subir el precio y por eso lo esconden. No, tenemos la gripe aviar exactamente, ¿no? ¿Y dónde está? ¿En qué estado? No, la tenemos en Jalisco y Guanajuato. Por eso Bachoco no tiene huevo en el mercado y tenemos huevo de otras empresas. Bueno, ese seguimiento mensual a nosotros nos lleva, al día de hoy estamos haciendo seguimiento mensual, nos lleva a que cuando recibimos los datos de todos los estados sobre la producción o sobre las nieblas y demás, saber qué está pasando y que ese dato que viene cayendo, que viene creciendo, pues está dentro de los rangos. Pero además tenemos todo esto, exportaciones e importaciones. Esas importaciones y exportaciones de estos cálculos de corto plazo los asimilamos. No tenemos la importación total de la agricultura, solamente hacemos un subtotal de los 64 cultivos para que podamos comparar. También tenemos las importaciones que pueden ser de insecticidas o la fabricación de fertilizantes o la generación de la electricidad, pero solamente del riego agrícola, la precipitación fluvial y todo lo que podamos o que nosotros nos pueda llevar a evaluar que el resultado es el que tiene que ver también con todos los sectores, ¿no? Con todos los demás. En el transcurso del año, y eso, esta parte del sector que es bien complejo, porque primavera, verano, otoño, invierno, riego y temporal. Y ahora vienen todas las versiones. ¿Con qué versión vamos a trabajar? ¿En qué momento la vamos a cambiar? Primero vamos a tener los programas.
Los programas salen en el mes de abril o mayo, en primavera-verano. El mes de estudio es abril y se publica en mayo, el otoño-invierno, el perennial. Después viene el cierre preliminar, al cierre del ciclo. Ahí el ciclo primavera-verano cierra en marzo, el otoño-invierno cierra en septiembre y la mayor parte de los perennes cierra en diciembre, excepto tenemos 4 perennes que cierran en marzo. Y después tenemos los definitivos del Chacón. El manual de cuentas nacionales dice que tenemos que actualizar todos los datos cada vez que las fuentes se actualizan. No nos podemos quedar con los datos anteriores. ¿Por qué razón? Porque el INEGI hace la estimación oportuna del PIB trimestral. Si yo estoy haciendo un modelo econométrico sobre datos que no son los reales, los últimos, sino son los estimados, si hago una estimación sobre la estimación sobre la estimación, va a llegar un momento en el tiempo que la estimación oportuna no va a ser real el crecimiento o la caída. Entonces, todas las cuentas nacionales van incorporando todos los cambios que tiene la estadística básica para tener una base sólida de las cuentas de corto plazo para que la estimación oportuna del PIB esté más cerca del resultado que vamos a tener con el cálculo real. Por esa razón la estimación oportuna es tan certera, porque tiene toda la información completa, la última información disponible del país. En el caso de la ganadería, que también pensaba un poquito, igual, tenemos el CIAP. Nosotros tenemos una encuesta de sacrificio de ganado por entidad federativa, de razas municipales y por entidad federativa, pero no es suficiente. Ahí sí nos hace falta tener la parte del centro agropecuario. También tenemos índices nacionales de precio productor y consumidor y dicen, ¿y por qué son a precios productor y consumidor? Bueno, uso el productor porque todo el valor de la producción está a precios básicos, sin impuestos. Y uso el consumidor porque todo el consumo intermedio lo tengo que valorar a precios comprados, a precios con lo que pago, con lo que estoy pagando. Y además nosotros para la parte de los insumos, o para la parte de los precios de los insumos, utilizamos la estructura de la matriz de insumo-producto. Si nosotros vamos a valorar el precio del consumo intermedio de la agricultura, vamos a tomar todas las clases de producción y de servicios que le venden insumos a la agricultura para hacer un índice de precios ponderado de todas las actividades que le dan insumos a la agricultura para tener el indicador de deflación del consumo intermedio. Y lo mismo pasa con la producción. No usamos, es el índice de productor de la agricultura o es el índice de consumidor de los productos agrícolas. No, hacemos un índice ponderado para el consumo intermedio de todas las actividades que la matriz de insumo producto dice que le venden al sector agropecuario. Nosotros tuviéramos que hacer, para medir la ganadería, en el cálculo anual se hace un modelo de comportamiento biológico. ¿Por qué razón? Porque la producción ganadera es solamente lo que el hato ganadero se sube, se infla, ¿no? ¿Qué tienes que tener? Tienes todas las cabezas en pie y le tienes que restar las exportaciones, sumar las importaciones, sumar los nacimientos, restarle las muertes y hacer esa parte de lo que se incrementaría el ganado, ¿no? En pie en ese año. Ese es el valor de producción de la ganadería. A nivel anual hacemos ese modelo de comportamiento biológico, tal cual lo marca el manual. Ahí sí podemos identificar. Y ya después hacemos toda la medición del consumo intermedio entre el costo promedio de las cabezas. Tenemos que ver cuál es el consumo intermedio de cada cabeza, qué consume el ganado vacuno, el porcino, el bovino, y es uno por uno. Por esa razón las cuentas anuales no pueden salir más que después de ¿cuántos meses? 11 meses. Y aún así somos de los países más oportunos en dar las cuentas anuales. En el corto plazo no podemos hacer el ciclo de comportamiento biológico, porque no sabemos, no tenemos registros de los nacimientos, de la mortandad, de qué está pasando. Entonces lo hacemos a través de lo que llamamos el sacrificio de ganado. ¿Qué necesitas para que se vaya a la industria? Y entonces tenemos lo que Zagarpa pone en su página como ganadería, no es estrictamente la ganadería, es sacrificio de ganado. Por esa razón, cuando Zagarpa saca un indicador y dice la agricultura más la ganadería igual a una tasa, ellos están haciendo una ponderación entre la agricultura y la matanza. Y la matanza es una de las industrias muy importantes de la manufactura, pero no en la ganadería.
Cuando ustedes ponderan la variación entre la ganadería y la agricultura con cuentas nacionales, es otra cosa, les da otro resultado. Y lo que nos está generando o lo que nos está dando es la carne en canal, los otros productos y la leche. La parte de la acuicultura viene de pesca, de la parte de pesca. ¿Por qué lo tenemos que poner aquí? Ya les decía, por la cuenta de producción, ¿no? ¿Cómo se genera la acuicultura? Igual, la cuenta de producción es producción, menos estimamos el consumo intermedio igual al valor agregado. En el aprovechamiento forestal, que tampoco pesa, pero lo tenemos que incluir, aquí tenemos un problema con la información de corto plazo. Si bien es cierto, hay anuarios, está el informe de gobierno, está la balanza comercial, en el corto plazo no tenemos información, porque hace como 10 años hubo un decreto en donde las empresas, las que hacen la tala del bosque y demás, no tienen obligatoriedad de dar datos de corto plazo, solamente que los dan los nacionales. Entonces nosotros, los anuales, ¿nosotros qué hacemos para medir en el corto plazo? A través de la demanda, a través de los insumos que van a la industria, a través de las exportaciones, a través de toda esa información que nosotros vamos levantando, los hacemos. En el cálculo anual sí tenemos datos, producción maderable, producción de viveros, de recolección de productos y la tala de árboles, ahí sí tenemos datos. Y también vamos con el desglose de los insumos utilizados, que los tenemos desde la matriz, ¿no? De toda esa cuenta de producción. Los gastos administrativos y por diferencia, siempre por diferencia vamos a tener el valor agregado. En el cálculo anual, además se identifican las remuneraciones, se identifican los impuestos, los subsidios y la parte del excedente. El excedente es como las ganancias. Y en la parte del cálculo trimestral, estiman la producción, por una relación insumo-producto, sacas el consumo intermedio y como diferente el valor agregado. En la parte de pesca tenemos 58 especies entre mariscos, pescados y otros productos del mar, pero la información de pesca, ¿qué creen? No es oportuna. El indicador global de la actividad económica no tiene pesca y no tiene forestal. Una, porque no tenemos la información mensual, y la otra, porque hay que estimarla, la trimestral, y la otra, porque no es oportuna. Si ustedes entran a la página de Cepesca ahora, van a encontrar datos hasta el mes de septiembre. Nosotros ya tenemos publicado hasta el mes de enero, el IGAE. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un modelo econométrico que nos estime la producción de cada especie, por separado, son 55 especies. O aunque sea un promedio móvil. Bueno, nosotros realmente lo que hacemos es estimar lo más importante, que es la camaronicultura, el camarón, el atún y unos cuantos más, ¿no? Los más importantes. Igual al cálculo anual tenemos la parte de la captura, de pescados, mariscos, otros productos del mar. Aquí sí excluimos la acuicultura y tenemos como al principio, como la agricultura, el desglose de los insumos. Producción trimestral y también tenemos que ver para cada actividad, desde la agricultura hasta el gobierno, tenemos algo que señalamos o llamamos sistema de información, que son hacer la consistencia de los datos con otra información que puede ser asociada. Acá tenemos exportaciones, importaciones, la preparación y envasado de pescados y mariscos, los precios, los asegurados permanentes. Y finalmente aquí tenemos lo que llamamos los relacionados con las actividades. ¿Por qué el CEARE pasa por acá? Porque son los servicios muy asociados a las actividades, que tienen que ver con el alquiler de maquinaria de equipo con operador. Si yo alquilo la maquinaria y pongo mi operador, lo hago con una persona que trabaja en el sector, entonces ese alquiler es insumos. Pero si yo lo hago y traigo al operador, entonces estoy pagando, ¿no? Entonces van un servicio, ellos me prestan un servicio. Esa es la diferencia. Si yo contrato la máquina y yo lo opero, o si lo contrato completamente. Si lo contrato completamente en el servicio, si yo alquilo la máquina y yo la manejo, entonces es parte del consumo intermedio. Tenemos la fumigación, tenemos el despepite de algodón, el beneficio de los productos agrícolas, la inseminación artificial y otros. Todo esto tiene que ver con los servicios relacionados que en el caso del sector no pesan, ¿no? O en el caso del PIB, aquí no pesan, en el sector pesan un poco más. ¿Qué es el benchmarking? ¿Y por qué a veces nosotros decimos todos los datos tienen que ser iguales? Sí. Nosotros no podemos confundir al usuario, no podemos dar, que era lo que estábamos haciendo en la agricultura, ¿no? Dar
año agrícola y un año calendario. Y este no lo podíamos hacer benchmarking porque estábamos midiendo cosas diferentes. En el caso de ahora que estamos midiendo, por ejemplo, la agricultura en el corto plazo y regional con una cobertura del 90% y la parte anual con una cobertura del 100%, esa diferencia la tenemos que salvar. ¿Cómo? No vamos a distribuir la diferencia entre 10, entre 12, entre 4. Tenemos que usar una técnica. Y la técnica en el caso de México se llama Dento, que es la que nos ajusta a las estructuras. Que dice, bueno, tengo el trimestre 1, el 2, el 3 y el 4 con una cobertura del 90% y tengo el anual con una cobertura del 100%. Ajusto la diferencia con una Dento. ¿Qué hace la Dento? Te va a conservar el movimiento y te va a ajustar el nivel, en lugar de dividir el nivel entre 4. Eso va a evitar que tengamos un escalón en la parte del ajuste. Pero nosotros nos complicamos, ¿no? Por ejemplo, aquí el PIB trimestral, el 1, el 2, el 3, el 4, el promedio del año que hasta ajusta PIB anual. Si nosotros tenemos el PIB por entidad federativa, hace lo mismo que el PIB anual. Tengo todo Aguascalientes, Zacatecas y ajusto desde Aguascalientes a Zacatecas al PIB por entidad federativa. ¿Por qué razón tengo que ajustar? Porque los precios de los estados nos pueden marcar una diferencia total nacional. Pero si yo tengo un primer trimestre desde Aguascalientes hasta Zacatecas, ¿no? Ahora tengo que ver que sea igual al PIB trimestral. Y que además todos los trimestres sean igual al PIB estatal. En el caso de la agricultura, esta parte, esto funciona de la ganadería en adelante, porque la agricultura, este dato de aquí es la suma de Aguascalientes a Zacatecas. En esa actividad y otras más, ¿no? Tenemos ahora sí que un grupo de actividades que de la suma desde Aguascalientes a Zacatecas es igual al PIB trimestral, sumado a sea. ¿Qué es lo que hace el ajuste? Lo que hace es, el dato original es el anaranjado y el dato verde es el cálculo anual. La diferencia que puede haber entre el promedio del anaranjado con el verde no lo suaviza o no lo sube de nivel, pero conserva la parte de la estacionalidad de la serie. Eso es lo que hace el Dento. En cambio, si nosotros utilizáramos una prorrata, dividimos entre 12 la diferencia y se la sumamos a cada mes. O dividimos entre 4 la diferencia y se la sumamos a cada mes. Al utilizar la Dento, lo que hace nada más es sí corregir el nivel, pero respetar la estacionalidad de las series. Esto lo hacemos para las 800 actividades, para todos los estados, para todos los trimestres, para todos los meses, para todos los productos de corto plazo. La sistematización, que era lo que nos platicaban, lo que nos pedían y que muy pocas veces lo presentamos, y aquí es así como un pasadito ahí, una embarradita de todo esto que podemos nosotros platicar, porque ya les decía, ¿no? Acabo de dar un mini curso para el personal de mi área, del personal nuevo de mi área, y fue de 8 horas, y fue también así como ¿no? Necesitamos a lo mejor hasta un semestre para ver las cuentas nacionales. Nosotros, cuando decidimos sistematizar la parte de las cuentas nacionales en México, pues fuimos, como siempre, a ver las prácticas, las mejores prácticas internacionales, y tocamos puertas. Tocamos puertas ahí en Colombia, en el seminario latinoamericano que asistimos como expertos de México, representantes de México ante América Latina, se tocó la parte de Guerete. También estuvimos en el seminario de cuentas, estamos o pertenecemos al grupo de trabajo de la OCDE en cuentas nacionales. Fueron expertos de los sistemas, nosotros somos contadores, nosotros no somos expertos en sistemas, pero fueron los expertos en sistemas a Brasil, Colombia y Canadá, y no había nada como el sistema que tiene México, ¿no? O como el que queríamos hacer para México en ese momento. Entonces tuvimos que establecer un plan o un desarrollo que ahora se volvió inédito en el mundo, porque tenemos o estamos incorporando toda la información con los manejadores de bases de datos, los software especializados, porque no solamente nos quedamos en el Excel, ¿no? Nosotros utilizamos, por ejemplo, MATLAB, utilizamos el eViews, utilizamos la parte del X12, X13 Anima, utilizamos otros que se llaman, ya tienen nombres más sofisticados. ¿Por qué razón? Porque los contadores nacionales, cuando estudiamos economía,
Yo les hablo que estudié economía hace más de 35 años, cuando muchos de ustedes todavía no habían nacido. Ajá. Esa parte, en serio, esa parte de la sistematización no existía, ¿no? Cuando yo estudié en la universidad, cuando mucho era un SPSS y se corría en tarjetas, algo que ya no somos, ¿no? Realmente. Entonces hemos tenido que innovar y actualizarnos, y yo sé, y nos da risa, pero por ejemplo, yo les contaba a mis compañeros la semana pasada, las primeras computadoras que llegaron a cuentas nacionales, mis colegas de escritorio, aunque metían el dato, eran el Office 1, 2, 3, no existía el Microsoft, el Office, no existía el Excel, era dos. Y después era Excel. Y tú metías tus carpetas de trabajo porque lo hacíamos a mano. La matriz de insumo producto lo hacíamos a mano. El filtro de lo hacíamos a mano. Así les contaba que pegábamos las hojas de contabilidad y las trabajábamos en el suelo, ¿no? Cuando vienen las primeras máquinas, mis compañeros lo que hacían era meter los datos a la máquina y después sacar la sumadora, a ver que la computadora sumaba bien. Ese cambio tecnológico que nos ha pegado a la contabilidad nacional ha llegado a que ahora tengamos realmente un sistema de primer mundo, un sistema o una sistematización en donde todos los datos que podemos nosotros compilar, ¿no? Acá está Zagapa, entren en un esquema de homologación de formatos, de homologación de información y de poder dar un seguimiento a toda la información. No solamente son las externas, también los censos económicos. Yo me acuerdo hace algunos años bases anteriores, porque yo he participado en el año base desde el 80, el 93, el 2003, el 2008, el 2013, 5, ¿no? Hace como 3 años bases, hasta atrás. Nos daban el censo económico, y el censo económico lo usa la matriz, lo usa el cuadro de oferta y utilización, lo usan los cálculos anuales, lo usamos para el PIB estatal, ahí en nuestra base, y también para cuentas satélites, ¿no? Y cada quien tenía su algoritmo, o sea, cada quien le llegaba a la base de datos, hacía su algoritmo y hacía sus cuentas. Y después teníamos diferentes, ¿no? Y teníamos que cabildear, y nos pasábamos muchas veces discutiendo a ver quién tenía la razón, si los insumos van, o si era formación de capital, o si son activos, o si no son activos. Bueno, desde que nosotros entramos en la sistematización, solo existe un algoritmo para cada actividad. Y con ese algoritmo se mide todo. O sea, entran los censos, llegan los censos, entran a la base de datos, se estandarizan, así como fuente de información para cuentas, y después se aplican los algoritmos para cada uno de los cuestionarios censales. Y nos salen las cuentas de producción nacionales y por entidad federativa. Para el cuadro de oferta de utilización o la matriz. Eso es lo que nos ha llevado ahora, esa estandarización y homologación, inclusive de cálculos. Si yo les doy a ustedes una clase del EMIM y les digo que hay que hacer un índice de volumen físico, les juro que a más de 10 nos sale diferente. Porque ahí ya es lo que nosotros, acá decimos como expertos, hacemos del tratamiento de la información. ¿Qué suma la producción? ¿Qué suma el consumo intermedio? ¿Y cuánto me queda de valor agregado? Es que a mí me parece que este renglón tiene que ser consumo intermedio, no, ya es formación de capital. Sácalo y mándalo para la formación. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo todos, porque somos 4 direcciones, en tener que hacer algoritmos estándar. Entonces ahora entra en un esquema de homologación de formatos, de integración de datos, y es las fuentes de información ya estandarizadas para las cuentas nacionales, en donde yo le puedo pedir al censo que me dé las cuentas de producción para las cuentas regionales, por entidad federativa, pero también las puedo pedir que me den para las cuentas satélites solamente las cuentas de producción que tienen que ver con el turismo, o que tienen que ver con las instituciones privadas sin fines de lucro, o con la salud, o sino que me den las cuentas para el cuadro de insumo producto, o que me las den para los cuadros de bienes y servicios anuales. ¿Qué pasa con la matriz de insumo producto y por qué está diferenciada del cuadro de oferta y utilización? ¿Recuerdan que dice matriz de insumo producto simétrica? Bueno, esa parte de la simetría se debe a que todas las actividades secundarias de todo el clasificador, por ejemplo, la producción de camisas. Si nosotros tenemos la producción de camisas, tenemos una secundaria que dice producción de pantalones o producción de vestidos. Bueno, esa producción secundaria se quita de la clase de camisas y se asigna a la clase que debe de ser. Por eso es una matriz simétrica. Toda la producción secundaria o todos los servicios secundarios que no son propios de la actividad
se quitan de donde están y se van y se ubican a donde deben de estar, con toda su cuenta de producción. Por eso nos tardamos también 3 años en hacer la matriz. No solamente hay que hacer la simétrica, ¿no? La infraestructura que ahora tenemos para poder hacer la sistematización no solo existe en patriotismo, también viene desde Aguascalientes. El edificio sede de cuentas del INEGI está en Aguascalientes. Allá tenemos toda la parte de la infraestructura, los servidores, el software, ¿no? Hicimos también pruebas de concepto y todo eso que nosotros nos damos. ¿Qué nos ha permitido? Hacer más productos. Ahora ya han visto que cuando nos dan muchos productos. Bueno, porque ya tenemos tiempo, en lugar de estar sumando y restando, ya tenemos tiempo para el análisis y para estar haciendo nuevos productos. Estamos a la vanguardia, sí. Tenemos una documentación por primera vez en muchos años. Estamos estandarizados, podemos compartir información, disminuimos los errores, aun cuando a veces todavía no, todavía estamos ahí nosotros, mayor tiempo para analizar e investigar, y tenemos un plan de continuidad operativa. Si llegan, si tiembla, por ejemplo, ahora en el sismo, que nos cerraron tantos días, nosotros pudimos publicar y seguimos publicando. ¿Por qué razón? Porque tenemos un plan de continuidad operativa, ¿no? ¿Quiénes tenemos que trabajar en otro lugar o cómo tenemos que trabajar? En el contexto internacional, pues tenemos lo mejor de todos los manuales, ¿eh? Cada temática tiene un manual nuevo. La parte agropecuaria tiene su manual, la parte de corto plazo, la parte de estimaciones rápidas, las cuentas satélites, los insumos productos. Además del SCN 2008, que es así como el corazón del sistema. Sin él no podríamos latir. Y también tenemos las clasificaciones, no solamente especial, no solamente especial, también tenemos el de la central de productos, y tenemos el del gobierno, el de las funciones del consumo privado, el de las instituciones civiles de México. Nos convertimos en el cuarto país en el mundo en implementar el SCN 2008, en el año 2013, tan solo después de Australia, Canadá, Estados Unidos y México. Y si ustedes pueden ver, en la implementación de productos, mientras Australia, Canadá y Estados Unidos fue en una parte de sus cuentas nacionales, México implementó el manual para todo el sistema. La sistematización nos permitió implementarlo para todo el sistema, no solamente para los cuadros de oferta y utilización, o las matrices, o las cuentas anuales, también las de corto plazo, las regionales y las satélites. Y por primera vez en muchos años, o en muchos cambios de año base, pudimos publicar todos los productos casi al mismo tiempo, ¿no? Con la base nueva, pero además con series completas, inclusive algunas series históricas que antes no hacíamos, ¿no? Decíamos del cambio de año base para adelante, del cambio de año base para adelante. Ahora tenemos desde el 93 a la fecha. Y cada vez que hagamos cambio de año base, por el mismo lineamiento de actualización, lo tenemos que hacer de 93 a la fecha. No podemos hacerlo de acá para adelante, no, de 93 a la fecha. Ese lugar nadie nos lo quita, ¿no? A nosotros nos vienen a evaluar del Fondo Monetario la evaluación de la calidad de los datos. Si ustedes quieren conocer la evaluación de la calidad de los datos de las cuentas nacionales, aquí está la entrada al Fondo Monetario, en donde tenemos un reporte que el fondo tiene y revisa no solamente la calidad del dato que estamos generando, si estamos implementando bien la metodología o no, sino qué datos estamos usando y qué calidad de datos tiene el dato que estamos usando y qué personas estamos haciendo las cuentas nacionales, cuál es nuestra formación, cuál es nuestra experiencia. El que quiera en algún momento revisar, ahí está la guía. Y tenemos otras pendientes, como el Data Gaps Initiative, que estamos ahora trabajando. Vamos a hacer cuentas por sectores institucionales trimestrales. En eso estamos trabajando en este año. Y en medir la economía informal trimestralmente. Porque todavía tenemos pendientes con los usuarios, pero todavía tenemos pendientes también con las instituciones. La difusión de resultados también es sistematizada, ya no más papel en las cuentas nacionales. ¿No? ¿Se acuerdan cuando hacemos esos rollos y rollos de papel? Ya no más papel. Todo está ahora en la página, en nuestro subsitio de PIB y cuentas nacionales. Ajá, ahí ya pueden, ahí tienen, y además ya, ¿se acuerdan? Los profesores no me dejarán mentir, que cuando hacían las cuentas nacionales decían son 4 años y luego otros 4 años y luego ponle otros 4 años y luego nadie sabía cuál era la última serie actualizada.
porque íbamos publicando de pedacito en pedacito, no. Ahora, la serie que ustedes bajen, el día que la bajen de PIB y cuentas nacionales, es la última serie disponible con todas sus actualizaciones. Ya no más buscar pedacitos, ahí está todo. Desde el año, desde el principio. Estos son los principales productos que tienen que ver con el PIB, el corto plazo, pero tenemos muchos más, o sea, están ahí, entren para que vean cuántos productos tenemos. Todos los publicamos bajo un calendario de difusión de la información de estadística y geográfica y de interés nacional. A las 8 de la mañana del día que marca el calendario. No tenemos vuelta de eso. Es 8 de la mañana del día que marca el calendario, tanto para los anuales como para los de corto plazo. Hace muchos años los anuales no tenían calendario, entonces salían. Ahora tienen calendario, desde el año 2010 tienen calendario. Estamos ya en las redes sociales, chicos, ya llegamos también a su época. Estamos con video boletines, tenemos video boletines, y tenemos también información en audio, ¿no? Entonces ya también igual están las ligas. No todos los productos tienen video boletines, pero sí hay para actividad industrial, para el IGAE, para la inversión, para el empleo, ¿no? También hacemos, y estamos ya también en la parte de difusión en Instagram, y en Facebook, y en Twitter, y en YouTube, ahí nos pueden encontrar. Entonces ya no necesitan ir al inicio, también estamos ya en sus redes sociales. Bueno, en conclusión, nosotros desde que apareció el calendario en el año del 94, nunca hemos dejado de publicar. La agricultura está en casi todos nuestros productos complejos, el IGAE, les decía, el ITAE, las cuentas anuales, las matrices, bueno, salvo los industriales, todos los demás tienen. Estamos inscritos en las normas especiales de divulgación de datos desde hace muchos años, y ahí es donde nos evalúan. Queremos ir a la plus, a lo que nos espera, ¿no? Estamos en el azul y queremos ir al naranja. Eso nos lleva a desarrollar lo que ya les dije hace un momento, las cuentas institucionales trimestrales. En el caso del INEGI, pero también está el compromiso de otras instituciones. El Banco de México ya puso su palomita, llevó la balanza de pagos al manual 6. Hacienda tiene que poner la suya, tiene que llevar las finanzas públicas al manual 11, ¿no? A su manual. Todos tenemos que estar en concordancia, precios, finanzas públicas, estadísticas monetarias, cuentas nacionales y balanza de pagos, con el último manual para poder, como país, porque es un compromiso país, pasar al SDDS Plus y ponerlos en color naranja. Y pues bueno, pocos son los países que tenemos esta herramienta. Realmente nos ponemos a sus órdenes ahí en la página, en nuestros correos, y cumplimos los estándares internacionales. Y de mi parte, chicos, pues es todo. Preguntas, las que quieran, Así, aprovechen que estoy acá.